oportunidad cuando era yo más joven de conocer a la vidente Lucía cuando ya era carmelita descalza en el convento de Coimbra. La vimos de lejos. Yo iba con un obispo y un grupo de seminaristas. Le hicimos un canto. Ella no le dan no es que no le dieran permiso, sino que ella nunca habla con nadie porque iban visitantes y nada más porque íbamos con un obispo nos recibieron. Era carmelita descalza, que son de clausura papal. Entonces yo tengo, pues, yo visité la casa donde ella nació, todavía vivió un hermano, nos platicó, eran campesinitos que ni siquiera hablaban bien el portugués, pero bueno, entonces es un mensaje que por un lado, si uno lo analiza así con detalle, pues es bastante fuerte el mensaje de Fátima. Lo primero que les puedo decir es que el contexto en el que se aparece la Virgen es muy determinante para el mensaje. Acuérdense que Dios hace las cosas pues en el momento que conviene a la humanidad. Miren, vamos a transportarnos al Portugal rural de 1917. Ahí, pues, era un país muy campesino y ahí en ese lugar los niños, especialmente los niños que sus papás tenían ganado, los mandaban a los chiquillos a pastorear. No era que los escolarizaban, no, pues el niño tenía que trabajar. Y esto es lo que los niños de Fátima, que se apellidaban Marto, Lucía y Santos, los otros dos niños, que eran primos, Jacinta y Francisco eran hermanos, y Lucía era la niña mayor. Y entonces ellos, chiquitillos, los mandaban con sus ovejas a los campos, a llevarlos ahí. Y ustedes imagínense, ¿qué harían 3 niños? Yo digo, claro, era otro contexto, otro modo, pero los papás les decían a los niños, ándele a trabajar, llévese a las chivas, llévese a las ovejas. Ustedes que cuidan a sus niños como si fueran de oro, estos eran de oro. Bueno, ellos llevaban pequeños grupos de ovejas a pastorear parcelas que eran de sus papás, o sea que no era una gente así muy pobre. Bueno, si uno visita las casas, pues sí, son casas muy rústicas. Y entonces estaban en un lugar que es el altiplano ahí de esa zona muy cercana, relativamente cercana a la capital que es Lisboa, pero es todo campo, ¿verdad? Entonces, allí el pueblecito se llama Fátima, había una iglesia parroquial y había una de estas que se llaman ahí, les llaman como pedanías, y ahí vivían en esa zona estos niños y tenían 2 miradores favoritos, o sea, eran de sus papás las tierras, entonces ahí ellos ubicaban 2 colinas que les gustaba ir, que se llamaban Loca do Cabezo, o sea, lugar de la cabeza, y Cova de Iría, que lo traduce en español como la ensenada de Irene, y estaban cerquita de ahí de Fátima. Ellos vivían en Aljustrel, que era una aldeíta pegada a Fátima. Bueno, en esos lugares ocurrieron esas apariciones. Lo curioso de las apariciones de Fátima, que no se da en ninguna otra, es que son preparadas por un ángel. Y en la primavera del año de 1916, estos chiquillos, Lucía, Francisco y Jacinta, como les digo, Jacinta y Francisco eran hermanos, Lucía era prima de los dos, eran primos hermanos, y ahí tuvieron su primer encuentro con un mensajero celestial. A Lucía, la pobre mía, pues la obligaron después a escribir sus memorias. Entonces ella nos cuenta sobre esta primera aparición. Dice ella, fuimos una vez a la propiedad de mis padres que está bajo del Cabezo,
mirando hacia el este. Se llama Chouzabela. Como a mitad de la mañana comenzó a lloviznar y subimos la colina, seguidos de las ovejas, en busca de una roca que nos protegiera. Así fue como encontramos por primera vez ese lugar santo. Está en la mitad de una arboleda de olivos que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde ahí uno puede ver la aldea donde yo nací, la casa de mi padre, y también Casa Vela y Eira da Pedra. La arboleda de pinos, que en realidad pertenece a varias personas, se extiende hacia varios lugares. Bueno, yo digo que es espectacular la manera de preparar la aparición. Miren, pasamos el día allí, ya que la lluvia había pasado y el sol brillaba en el cielo azul. Comimos nuestros almuerzos y comenzamos a rezar el rosario. Los chiquillos. Después de eso, comenzamos a jugar un juego con guijarros. Pasaron tan solo unos segundos cuando un fuerte viento comenzó a mover los árboles y miramos hacia arriba para ver lo que estaba pasando, ya que era un día muy calmado. Luego comenzamos a ver a distancia sobre los árboles que se extendían hacia el este una luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven, algo transparente, tan brillante como un cristal al que atraviesan los rayos del sol. Al acercarse, pudimos ver sus rasgos. Nos quedamos asombrados y absorbidos y no nos dijimos nada uno al otro. O sea, ¿lo vieron? Se quedaron así. Y el ángel les dijo: no tengáis miedo, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Entonces el ángel se arrodilló, doblando su rostro hasta el suelo. Con un impulso sobrenatural, hicimos lo mismo repitiendo las palabras que le oímos decir. Dios mío, yo creo en vos, yo os adoro, yo espero y yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. El ángel hace esta oración para que los niños la aprendan. Y dice, después de repetir esta oración 3 veces, el ángel se incorporó y nos dijo: orad de esta forma. Los corazones de Jesús y de María están listos para escucharos. Y desapareció. Nos dejó en una atmósfera de lo sobrenatural que era tan intensa que estuvimos por largo rato sin darnos cuenta de nuestra propia existencia. La presencia de Dios era tan poderosa e íntima que aún entre nosotros mismos no pudimos hablar. Al día siguiente, también esta atmósfera nos ataba y se fue disminuyendo y desapareció poco a poco. Ninguno de nosotros pensó en hablar de esta aparición o hacer ningún tipo de promesa en secreto. Estábamos encerrados en un silencio que ni siquiera deseábamos. Bueno, este efecto tan intenso de la aparición del ángel que tuvo sobre los niños fue diferente a la experiencia que tuvieron, más serena, con la Virgen. Al año siguiente, o sea, esto pasó, les dije, en el verano del 16. Al año siguiente, Lucía dice, no sé por qué, pero las apariciones de la Virgen produjeron en nosotros efectos muy diferentes a los que produjeron los de la visita del ángel. En las 2 ocasiones sentimos una felicidad interna, paz, gozo, pero en vez de la posición física de postrarse en el suelo que impuso el ángel, Nuestra Señora nos trajo una sensación de expansión y libertad. Y en vez de estar aniquilados en la presencia divina, deseábamos solamente exultar nuestro gozo. No había dificultad al hablar con Nuestra Señora. Cuando Nuestra Señora se apareció,
había más bien, por mi parte, un deseo de comunicarme. Esta diferencia puede tal vez ser explicada de la siguiente manera. Los ángeles, cualquiera que sea su coro, tienen en común con Dios una naturaleza espiritual no mezclada con la materia. No sé si entiendan esto, sí, ¿verdad? Sí se entiende. O sea, el ángel es un ser solamente espiritual. La bondad de su ser, llena de la justicia divina, de acuerdo con el nivel de la gloria dado a cada uno, irradia esa santidad sin mediación, por tanto, proporcionada a la capacidad de los seres humanos para experimentarla. No sin razón, las escrituras demuestran cuán fácil se puede confundir a un ángel apareciéndose a un hombre con el mismo Dios. Sin embargo, cuando se aparece Nuestra Señora, aunque su gloria es mayor en lo más que el del más alto serafín, su naturaleza humana cubre esa gloria. Y así como pasó con la naturaleza de nuestro Señor, aún después de su resurrección. ¿Entendieron eso? Quiere decir que la materia, es decir, la carne, nuestra humanidad, en el ángel no existe y en Nuestra Señora sí. Y esa materialidad cubre la gloria, si no casi nos moriríamos. Sus palabras, dice, aunque los ángeles también pueden aparecer en formas, gracias, más mundanas, debe de haber sido parte del propósito divino el revelarle a los niños algo de la santidad de Dios. Lucía nos dice sobre este efecto que tardó en desaparecer. Sus palabras se grabaron tan profundamente en nuestras mentes que nunca las olvidamos. Acuérdense que eran unos niños, hasta el punto en que pasábamos largos ratos de rodillas repitiéndolas, a veces hasta que caíamos exhaustos. Bueno, la segunda aparición del ángel, son 3 apariciones del ángel. Durante el verano del 16, los 3 primos jugaban juntos un día de calor en el jardín, cerca del pozo, detrás de la casa de la familia Santos, o sea, de Jacinto y Francisco, en Aljustrel. Lucía describe cómo el ángel se le apareció una vez más, regañándoles por su falta de seriedad espiritual. De repente vimos al mismo ángel cerca de nosotros. ¿Qué estás haciendo? Tenéis que rezar, rezad. Los corazones de Jesús y María tienen designios misericordiosos para vosotros. Debéis ofrecer vuestras oraciones y sacrificios al Dios Altísimo. Y le pregunta a Lucía, pero ¿cómo nos debemos sacrificar? Pregunté. Y les contesta el ángel, de todas las formas que podáis ofrecer sacrificios a Dios en reparación por los pecados, por los que Él es ofendido y en suplicación por los pecadores. De esta forma, vosotros traeréis paz a este país, ya que soy yo su ángel guardián, el ángel de Portugal. Además, aceptad y soportad con paciencia los sufrimientos que Dios os enviará. Bueno, esta aparición renovó, ya se gastó, el mismo efecto profundo que habían tenido en la primera aparición del ángel. Francisco, quien a lo largo de las apariciones del ángel y de Nuestra Señora podía ver, pero no escuchar. Fíjense qué cosas se le ocurrió a Nuestra Señora. Las 2 niñas sí veían y oían, y el niño nomás veía a la señora y al ángel, pero no escuchaba lo que decían. Y no tuvo éxito de obtener de las niñas las palabras que el ángel había dicho hasta el próximo día. Lucía nos dice,
las palabras del ángel se sumieron en lo profundo de nuestras almas como llamas ardientes. Eso se va a estar cayendo, ¿verdad? Mostrándonos que Dios es Dios. ¿Cuál es su amor por nosotros? Y cómo Él quiere que nosotros le amemos también. El valor del sacrificio y cuánto le agrada cómo Él lo recibe para la conversión de los pecadores. Ni modo de no hacer una conexión con lo que Concha dice en la espiritualidad de la cruz. Es por eso que a partir de este momento comenzamos a ofrecerle algunos sacrificios que nos mortificaran. Bueno, pues pasó esa segunda aparición y la tercera aparición del ángel de Portugal. Lucía no está segura de cuándo sucedió la tercera aparición del ángel y entonces ella cree recordar que fue a finales de septiembre u octubre de 1916. ¿Cuándo se apareció por primera vez Nuestra Señora? El 13 de mayo del 17, o sea, unos meses antes fue la última aparición. Habiéndose dirigido a Cabezo con sus rebaños y estando más atentos a las palabras del ángel, ellos se arrodillaron inmediatamente para orar la oración que el ángel les enseñó. Dios mío, yo creo en ti, yo te adoro, etc. Después de haber repetido esta oración, cuenta Lucía, no sé cuántas veces vimos una luz extraña brillar sobre nosotros. Levantamos la cabeza para ver qué pasaba. El ángel tenía en su mano izquierda un cáliz y sobre el cáliz, en el aire, estaba una hostia de donde caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, se arrodilló cerca de nosotros y nos pidió que repitiéramos 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e indiferencias por medio de las cuales Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón, y por el Inmaculado Corazón de María, os pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Esto 3 veces lo repitió el ángel, con el cáliz ahí volando y con la hostia. Después se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia me la dio a mí, o sea, el ángel les dio la primera comunión. Y el contenido del cáliz se lo dio a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofrecer reparación por ellos y consolar a Dios. Una vez más, se inclinó al suelo repitiendo con nosotros la misma oración 3 veces. Oh Santísima Trinidad, etc. Y desapareció. Abrumados por la atmósfera sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, arrodillándonos postrados como él lo hizo y repitiendo las oraciones como él las decía. Bueno, fue de esta forma en las que fueron catequizados en oración, sufrimiento de reparación y en la doctrina de la Santa Eucaristía y fortalecidos con el pan de los ángeles, como los niños de Fátima fueron preparados para la visita de la Reina de Portugal, la Inmaculada Virgen María. ¿Ustedes sabían lo de las apariciones del ángel? ¿Habían oído eso? Bueno, es una preparación, pero entonces los niños ya estaban absolutamente sensibilizados. Bueno, entonces, casi 8 meses pasaron desde la última aparición del ángel. Lucía y Francisco y Jacinta continuaron haciendo lo que el ángel les había enseñado, orando y ofreciendo sacrificios al Señor. Lucía tenía ahora 10 años
Francisco 9, y en junio Jacinta acababa de cumplir 7, o sea, eran unos niñititos. En marzo, cuando en el 13 de mayo de 1917 llevaron sus ovejas a unas colinas que pertenecían al padre de Lucía, conocidas como Cova de Iría. Fue ahí, solo con una excepción, donde la Santísima Virgen, bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario, se les apareció en 6 ocasiones, y otra vez se le apareció a la Virgen en Coimbra, a Lucía, y luego en Pontevedra. Bueno, pero a los niños de Fátima, 6 veces. El contexto para esta aparición, les digo que es muy importante porque en ese momento, la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan de cuándo a cuándo duró la Primera Guerra Mundial? Del 14 al 18. Entonces, estaba haciendo estragos y estaba conduciendo a la humanidad a la forma más salvaje de lo que el hombre había visto hasta el momento. Empezaron los aviones, las bombas, los tanques, y también en la lejanía de Moscú, Lenin preparaba la revolución que volcó el orden social ruso, la Revolución Rusa de 1917. México estaba también en la plena revolución, y entonces se sumergió casi la mitad de los habitantes de esta tierra en todas las enseñanzas del comunismo. China, muchas partes de Asia. Bueno, ese es el contexto. Entonces, llevando a su rebaño afuera, como dijimos, de Aljustrel, que era su aldea donde vivían, en la mañana del 13 de mayo, la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, los 3 niños pasaron por Fátima, donde se encontraba la parroquia y el cementerio, y siguieron más o menos 1 kilómetro hacia el norte, a la pendiente de Cova. Ahí dejaron que sus ovejas pastorearan, mientras ellos jugaban en la pradera, que tenía algún que otro árbol de roble. Después de haber tomado su almuerzo, alrededor de mediodía, decidieron rezar el rosario, pero de una manera un poco trucada, porque Francisco les decía: ¡ay, el rosario es muy largo! Vamos a rezar: Dios te salve María, ten piedad de nosotros, amén. Dios te salve María. Así lo rezaba por consejo de Francisco. Al instante, ellos sufrieron un sobresalto que después describieron como un rayo en medio del cielo azul. Pensando que una tormenta se acercaba, se debatían para recoger las ovejas e irse a su casa, preparándose para hacerlo, cuando nuevamente fueron sorprendidos por una extraña luz. Comenzamos a ir cuesta abajo, dice Lucía, llevando a las ovejas hacia el camino. Cuando estábamos en la mitad de la cuesta, cerca de un árbol de roble, que es el gran árbol que hoy en día está rodeado de una reja de hierro, vimos otro rayo, y después de dar unos cuantos pasos más, vimos en un árbol de roble, uno más pequeño, más abajo de la colina, a una señora vestida de blanco que brillaba más fuerte que el sol, irradiando unos rayos de luz clara intensa, como una copa de cristal llena de pura agua, cuando el sol radiante pasa por ella. A ver, las personas que ven estas cosas no hayan cómo describir. Cuando le dijeron a Lucía: describe cómo era la señora, y le llevaron a los mejores pintores, a los mejores escultores, y hacían la imagen. No, así no era mucho más bonita. Eso, no, claro, porque es una aparición divina, ¿no? Entonces, nos detuvimos asombrados por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos en la luz que la rodeaba o que ella irradiaba casi a 1,5 metros. Y entonces la Virgen les dice: por favor, no temáis, no os voy a hacer daño. Lucía respondió por parte de los 3, como lo hizo durante todas las apariciones. La niña era la que llevaba el liderazgo ahí.
y rápidamente le pregunta, ¿de dónde sois? Yo vengo del cielo, le contestó la Virgen. La señora vestía con un manto puramente blanco, con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas, con un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Quieta, Lucía no tenía miedo. La presencia de la señora le producía solo felicidad y gozo confiado. Y le pregunta a ella, ¿qué queréis de mí? Quiero que regreses aquí los días 13 de cada mes durante los próximos 6 meses a la misma hora. Luego te diré quién soy y qué es lo que más deseo. Y volveré aquí una 7ª vez. Y luego empieza la niña. Qué bueno que fue la niña. ¿Y yo iré al cielo? Sí, tú irás al cielo. ¿Y Jacinta? Ella también irá. ¿Y Francisco? Él también, pero primero debe rezar muchos rosarios. La señora miró a Francisco con compasión por unos minutos, matizado con una pequeña tristeza. Lucía después se acordó de algunos amigos que habían fallecido. Está luego la negociación. ¿Y María Nieves está en el cielo? Y le contesta la Virgen. Sí, ella está en el cielo. ¿Y Amelia? Ella está en el purgatorio. Os ofreceréis a Dios y aceptaréis todos los sacrificios que Él os envíe en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores. Oh, sí, lo haremos, contesta Lucía. Tenéis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con vosotros y os fortalecerá. Lucía relata que mientras la señora pronunciaba esas palabras, abría sus manos, dice ella, y fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró nuestros corazones y nuestras almas. Y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios. Y podíamos vernos abrazada por ella. Por un impulso interior de gracia, caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones, oh Santísima Trinidad, te adoramos, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Esa es la oración que el ángel les había enseñado. Los niños permanecían de rodillas en el torrente de esta luz maravillosa hasta que la señora habló de nuevo, mencionando la guerra en Europa, de la que los niños no tenían ni la mínima idea. La Virgen les dice, rezad el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. Después de esto, continúa Lucía diciendo en su narración, ella comenzó a elevarse lentamente hacia el este hasta que desapareció en la inmensa distancia. La luz que rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas y es por eso que a veces decíamos que vimos a los cielos abrirse. Los días siguientes estuvieron llenos de entusiasmo, aunque ellos no pretendían que fuera así, o sea, estaban tan felices que, pues, vamos a ver, se les notaba. Lucía les había dicho a los 2 niños que mantuvieran el secreto, sabiendo correctamente o concretamente las dificultades que ellos experimentarían si las cosas se supieran. Entonces dijo, no vayan a decir nada. Sin embargo, la felicidad de Jacinta no pudo ser contenida. ¿Qué edad tenía la niña? Pegaba de brincos, sería como de la edad de esta queridita que vino por aquí. Cuando prontamente se olvidó de su promesa y se lo reveló todo a su madre. Y digo, mamá, fíjate lo que nos pasó. Quien la escuchó pacientemente, pero le dio poca credibilidad a los hechos. Sus hermanos y hermanas se metían con sus preguntas y chistes. ¡Ay, se te apareció la Virgen! Entre los interrogantes, solo su papá estuvo inclinado a aceptar
la historia como verdad. Fíjense, el papá. Él creía en la honestidad de sus hijos y tenía una simple apreciación de las obras de Dios, de manera que él se convirtió en el primer creyente de las apariciones de Fátima. Es decir, a ver, mi niña nunca dice mentiras y Dios tiene sus caminos, ¿por qué no voy a creer lo que me está diciendo? ¿Cómo va a inventar ella eso? La madre de Lucía, ay, las señoras, por otro lado, cuando finalmente escuchó lo que había ocurrido, creyó, la madre de Lucía, que su propia hija no solo era la instigadora de un fraude, sino de una blasfemia. Lucía comprendió rápidamente lo que Nuestra Señora quería decir, que iban a sufrir mucho. Cuando dijo que sufrirían, María Rosa, que era la mamá de Lucía, no pudo hacer que Lucía se retratara. Di que es mentira, di que tú lo inventas. No, mamá, no. Entonces la amenazó, pues ni así. Finalmente la agarró y le dijo, pues vas a hablar con el señor párroco a ver qué dice. La llevaron con el padre Ferreira y ¿qué pasó? Pues se nos apareció la señora. ¿No lo inventaste tú? No, padre, es verdad. No pudo retractarse. Por otro lado, el padre de Lucía, el otro, no era muy religioso y entonces él estaba prácticamente indiferente. Ay, pues son cosas de mujeres, eso yo no sé. Las próximas semanas, mientras los niños esperaban su próxima visita, acuérdense que les dijo que era cada día 13. ¿Por qué escogió la Virgen el día 13? Este es todo un exégesis. Escogió el día 13 porque en el libro de Esther, ¿quién ha leído el libro de Esther de la Sagrada Escritura? Esther era una de las 500 esposas del rey Asuero y entonces se entera que hay un complot, están en el exilio en Babilonia, se entera que hay un complot que van a matar a los judíos el día 13 del mes de Nisan. Entonces su padre le dice, ¿tú estás ahí? No por casualidad, sino te manda el Señor a salvar al pueblo. Entonces es todo un exégesis. El día 13 es el día que, por intercesión de Yahvé, Esther salva al pueblo del exterminio. Pues aquí lo vemos en esta línea. Entonces, bueno, los niños esperaban pacientemente la próxima semana, pero ya imagínense en los pueblos chicos, imagínense que por aquí en Heredia empiezan a decir que la niña de Julianita vio a la Virgen y toda la parroquia Guardarí, Lagos, todos están con el chisme en la milpa y acá las señoras de San Pablo diciendo que sí, que no. Bueno, entonces estaban esperando ese momento. La fecha citada del 13 de junio, esa es y era la fiesta de los niños en Portugal, como aquí se celebra, ¿qué? El Día del Niño, ¿qué día lo celebran? ¿Qué día? 9 de septiembre, en México el 30 de abril, o sea, cada país tiene el suyo. En Portugal era el 13 de junio. De manera que los padres de Lucía pensaron, no, seguramente que a la gente se le va a olvidar eso de que el día 13 se va a aparecer la señora, por dicha, y se van a ir a los festivales del kinder y del colegio. Sin embargo, Lucía y los dos niños, más Jacinta y Francisco, se fueron al sitio de la aparición para cumplir con su cita a mediodía. Cuando ellos llegaron, vieron que había ya una pequeña multitud esperándolos. Jesucristo. Después de haber recitado el rosario con Jacinta y Francisco, cuenta Lucía, junto con las personas que estaban presentes, vimos otra vez el reflejo de luz que se nos acercaba. Solíamos decir que eran rayos. Y después a Nuestra Señora en el roble como en mayo. Y inmediatamente primero habla esta.
Por favor, dígame, señora, ¿qué es lo que quiere de mí? Quiero que vengas aquí el día 13 del mes que viene. Quiero que continúes diciendo el rosario todos los días. Después de cada misterio, hijos míos, quiero que recéis de esta manera. Esto lo rezamos casi siempre. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Y luego les dice la Virgen, quiero que aprendáis a leer y a escribir, y luego os diré qué más quiero de vosotros. Y pregunta otra vez Lucía, ¿nos llevarás al cielo? Sí, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto, pero tú te quedarás un poco más, ya que Jesús desea que tú me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que tú establezcas devoción en el mundo entero a mi Inmaculado Corazón. Y entonces pregunta Lucía, ¿y debo permanecer sola? No sola, hija mía, y no debes estar triste. Yo estaré contigo siempre, y mi Inmaculado Corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios. En el momento en que ella dijo las últimas palabras, abriendo sus manos, ella nos transmitió por segunda vez el reflejo de esa luz intensa. En ella sentíamos que estábamos sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia los cielos y yo en la parte que se derramaba sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele. Entendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. La aparición luego terminó, como en la primera ocasión, con la Señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos. Bueno, ¿qué sucedió con la gente que estaba ahí? Pues que veían todo lo que los niños hacían, no oían nada, pero veían, algunos dijeron que vieron algunos rayos, cierto oscurecimiento del sol, una pequeña nube gris, pero en realidad fueron testigos de lo que los niños vivían sin ver lo que sucedía. La tercera aparición de Fátima, miren, yo no tengo ni idea qué hora es. Faltan 10 para las 11. Bueno, yo no voy a alargar, porque ustedes también se tienen que interesar. Es un mensaje, pues ya están oyendo cuál es, ¿verdad? Pero la tercera aparición es con mucho la más importante. Bueno, mientras se acercaba la fecha de julio, que era la tercera, Lucía continuaba turbada por las palabras del párroco que había dicho que probablemente el diablo podría estar detrás de las apariciones. Pobre niña, una niña con el corazón inocente, que de repente una autoridad eclesiástica le dice, ¡ay, cuidado con el diablo! Pero finalmente ella le confió a Jacinta que su intención era, no voy a ir. Pues si el padre dice que es del diablo, yo mejor no voy a ir. Pero cuando llegó finalmente el día, sus miedos y ansiedades desaparecieron. De manera que a las 12 en punto estaba en Cova de Iría con Jacinta y Francisco, esperando la llegada de la bella señora. La aparición del 13 de julio probó en muchas formas ser la parte más controvertida del mensaje de Fátima. Ahorita van a entender por qué. Proveyendo un secreto en 3 partes que los niños guardaron celosamente. Las primeras 2 partes, que fueron la visión del infierno y la profecía del futuro rol de Rusia y de cómo prevenirlo, no serían reveladas hasta que Lucía las escribió en su tercer diario y solo por obediencia al obispo
en el año de 1941. Y la tercera parte, comúnmente conocida como el tercer secreto, fue más tarde comunicado al obispo, quien lo envió sin leer al Papa Pío XII. ¿Qué sucedió? Que el obispo le dijo no, porque dijo, no, la señora dijo que este secreto, ella diría cuándo. Que ella diría cuándo. Entonces el obispo pensó, esta se va a petatear y no escribe el secreto. Entonces le mandó por orden escribirlo, lo escribió, el obispo no lo leyó, delante de Lucía lo selló con lacre y se lo mandó al Papa Pío XII. Pío XII cogió el secreto de Fátima, lo abrió, lo cerró lo cerró y dijo que el próximo Papa vea qué hace. ¿Quién fue el próximo Papa? Pío XII. Juan XXIII. Juan XXIII cogió el secreto de Fátima, lo abrió y que el próximo Papa vea lo que hace. Lo cerró. ¿Quién sigue de Juan XXIII? Abrió el secreto de Fátima, lo leyó, lloró y lo cerró. Que el próximo Papa lo vea. ¿Quién fue el próximo Papa? Al Juan Pablo I no le dio tiempo ni de ponerse la sotana blanca, o sea que no lo abrió. Pero, ¿quién siguió de Juan Pablo I? Entonces él lo abrió y lo entendió perfectamente. Entonces, ¿cuánto pasó de 1917 a el papado de Juan XXI? Ahorita van a entender por qué. Entonces, ese tercer secreto, o ese tercera aparición, dice, unos minutos después de haber llegado a Cova de Iría, cerca de la encina donde un gran número de personas estaba rezando el rosario, ya iban viniendo más gente, ¿verdad? Vimos como un flash de una luz, una vez más, y un momento después Nuestra Señora se apareció sobre la encina. Lucía, dijo Jacinta, habla, la señora te está hablando. Porque nadie hablaba con la señora más que Lucía. Sí, dijo Lucía, ella habló humildemente pidiendo perdón por sus dudas, con todos sus gestos, y le dijo a la señora, ¿qué queréis de mí? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene. Continué rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz en el mundo y el final de la guerra, porque solo el rosario puede obtenerlo. Bueno, quienes saben de historia de la Iglesia verán que el rosario ha sido muy importante. León XIII tiene ¿cuántas encíclicas sobre el rosario, Marcela Campos? ¿Cuántas tiene? 7 sobre el rosario. ¿Por qué lo sabe ella? Porque ya lo estudió. O sea, el rosario es una arma poderosa. León XIII es antes de las apariciones de Fátima. Bueno, entonces estábamos diciendo, y dice, para obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo el rosario puede obtener. Y contestan los niños, sí, yo quisiera preguntarle, ¿quién es usted? Y si puede hacer un milagro para que todo el mundo sepa, a ciencia cierta, que usted se ha aparecido. Claro, la niña, pues tenían miedo, porque imagínense el chismerío en las aldeas, diciendo, estas niñas tienen el diablo, están embrujadas. Ya ven cómo es la gente, ¿verdad? Y entonces la Virgen le dice, debéis venir aquí todos los meses y en octubre yo te diré quién soy y lo que quiero. Después haré un milagro para que todos crean. A ver, cuando la Virgen promete o Dios promete, cumple, ¿eh? Por tanto, segura de lo que hacía,
Lucía comenzó a ponerle ante la señora las peticiones que ya la gente le habían dicho. Ay, bendígame esto, ay, ya ven, ¿verdad? Bueno, le habían encomendado un montón de cosas. Y la señora dijo muy gentilmente que ella curaría a algunos, pero que a otros no los curaría. Dice, ¿y el hijo paralítico de María de Capeliña? No será curado ni de su enfermedad ni de su pobreza. Aquí fíjense bien. Y debe de asegurarse de rezar el rosario junto a su familia todos los días. O sea, no sería curado, ni de su pobreza. Otro caso encomendado por Lucía a la señora fue el de una mujer enferma quien pidió que se le llevara al cielo. Y la Santísima Señora le contestó, dile que no tenga prisa. Dile que yo sé muy bien por qué y cuándo vendré a buscarlo. Y continúa la Virgen, hacer sacrificios por los pecadores y decir seguido, especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Mientras la señora decía estas palabras, fíjense esto, para ustedes que son tan melindres con sus hijos, lo que hace la Virgen, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los meses anteriores. La luz, los rayos de luz en forma humana que de repente aparecieron como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos, junto a grandes nubes de humo, se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor, y desaparecieron, que nos horrorizaron tanto y nos hicieron temblar de miedo. Debe haber sido en esta visión lo que hizo que yo gritara, como dice la gente que hice. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a horrorosos animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo tan amable y tristemente, ¿habéis visto el infierno? A ver, de esto Jacinta no se repuso. O sea, fue una visión tan terrible. Fíjense lo que dice la Virgen. Donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si vosotros hacéis lo que yo os diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Esta guerra cesará. Pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el siguiente pontificado. ¿Hubo guerra o no hubo guerra? Después, ¿cuál guerra? Que fue terriblemente más fuerte que la primera. Cuando veáis una noche que será iluminada por una luz extraña y desconocida, esto ocurrió el 28 de enero de 1938, sabréis que esta es la señal que Dios les dará, que indicará que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre. A ver, aquí siempre decimos la teoría, es que Dios no castiga. Bueno, la Virgen transmite este mensaje. A ver, lo que pasa es que los castigos a nosotros nos vienen por nuestras acciones. Dios nos dice, no hagan esto, y lo hacemos, llega la guerra, ¿tiene la culpa Dios? No. Idiota, yo te dije que no lo hicieras. Digo, no, Dios no dice así. Bueno, para prevenir esto vengo al mundo,
para pedir que Rusia sea consagrada al Inmaculado Corazón. ¿Consagraron Rusia al Inmaculado Corazón o no? ¿Sí o no? Sí, sí, pero a ver, fue de esta manera. Pío XII, cuando leyó el mensaje, lo cerró, consagró a Rusia, pero en secreto. Así que, señora mía, te consagro. Esto sucedió hasta Juan Pablo II. Bueno, si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ciertas naciones serán aniquiladas. Polonia fue aniquilada. Todas las naciones que estaban bajo el dominio de Yugoslavia pues fueron aniquiladas. A ver, ¿por qué los papas no inmediatamente hacen lo que la Virgencita dice? Pues yo que sé, vayan a preguntarle a los papas. Pero porque estas cosas cuesta creerlas. Pero al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mi Inmaculado Corazón y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz. En Portugal, esta es una promesa que le hizo la Virgen a Portugal. La fe siempre será preservada. Ay, que se aparezca en Costa Rica, por favor. En Guadalupe ya se apareció. Recordad, no debéis decir esto a nadie más que a Francisco. Acuérdense que Francisco no oía lo que la Virgen decía. Cuando recéis el rosario, decí después de cada misterio, otra vez volví a insistir, oh Jesús, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a las almas más necesitadas de tu divina misericordia. Y vuelve a preguntar, estamos en el tercer secreto, en el tercer aparición. ¿Hay algo más que quiera usted de mí? No, no quiero nada más de ti hoy. Luego, al igual que antes, Nuestra Señora comenzó a ascender hacia el este hasta que finalmente desapareció en la inmensidad del firmamento. Bueno, ya voy a terminar con esto, el contenido del tercer secreto. Este no se reveló hasta que Juan Pablo II dijo que se abra, porque la Virgen dijo que un periodo no, pero después sí. Ahí les va cómo va. Bueno, ese tercer secreto fue una gran prueba para los pequeños, porque la familia, los vecinos, todos, hasta el clero, trató sin éxito de que los niños lo revelaran. Finalmente, en cuanto al día de la aparición se iba acercando hasta el gobierno civil, que era secular, venenosamente mandó un autobús para que los niños fueran a la aparición y los secuestraron. Se los llevaron a un cuartel para que los investigaran. Imagínense a unos niños, el mayor tiene 10 años, en medio de policías y diciéndole, ustedes mintieron, no mentimos, ustedes dijeron mentira, digan la verdad. Pues no. Entonces, ahí un apóstata católico había planeado esa trampa y los amenazó de muerte, encerrándolos en una celda con otros criminales, todo sin ningún resultado. Los planes de la señora se retrasaron un poco, porque ella había dicho que ese día 13 los encerraron, entonces no se apareció el día 13, sino que se apareció el domingo 19. Y otra vez en la aparición, ¿qué queréis de mí? Que vengáis otra vez a Cova de Día el día 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario. El último día yo haré un milagro para que todos crean. ¿Qué debemos hacer con las ofrendas que deja la gente en Cova de Día? La gente empezó a dejar dinero. Fíjense lo que la Virgen dice. Quiero que hagáis 2 andas.
para cargar estatuas para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Quiero que tú y Jacinta llevéis una de ellas con otras 2 niñas. Vosotras 2 os vestiréis de blanco. Y luego quiero que Francisco, con 3 niños ayudándolo, carguen la otra. Los niños también han de vestir de blanco. Lo que quede de las ofrendas ayudará para la construcción de la capilla que ha de ser construida aquí. Lucía luego preguntó por la curación de algunos enfermos. A algunos los curaré durante este año. Y mirándolos, tristemente les dijo: rezad, rezad, rezad mucho, haced sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van al infierno, porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sus sacrificios. ¿Ya van entendiendo cuál es el mensaje de Fátima? ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, se retiró. Bueno, yo aquí me voy a ya detener porque ya llevamos casi 1 hora y nada más les voy a decir que la Virgen se siguió apareciendo y el último día, que fue el 13 de octubre, la última aparición, la número 20, Ana, durante la noche del 12 al 13 de octubre había llovido toda la noche, empapando el suelo y a los miles de peregrinos que viajaban a Fátima de todas partes. Esta noticia ya había cundido por todos lados. Entonces, la última aparición, la Virgen había prometido que haría un milagro. Entonces ahí va toda la gente. A pie, por carro, en carretas, venían entrando a la zona de Coba por el camino de Fátima, Leira, que hoy todavía pasa por frente a la gran plaza de la Basílica. De ahí bajaban hacia el lugar de las apariciones. Hoy en día en el sitio está la capillita moderna de vidrio, encerrando la primera que se construyó. Bueno, en cuanto los niños llegaron a Coba, entre las adulaciones, el escepticismo y la indiferencia de otros que habían perseguido desde mayo, cuando llegaron encontraron críticos que cuestionaban la veracidad y la puntualidad de la señora, quien había prometido llegar a mediodía. Ya habían pasado las 12, según la hora oficial del país. Sin embargo, cuando el sol había llegado a su apogeo, es decir, la hora de Dios, no la que medían en Portugal, la señora se apareció como había dicho, a las 12 solar. Y entonces, cuando inmediatamente la ve, la misma pregunta de siempre: ¿qué queréis de mí? Quiero que se construya, entonces ya empiezan las cosas concretas. Una capilla aquí en mi honor. Quiero que continúe rezando el rosario todos los días. La guerra pronto terminará y los soldados regresarán a su hogar. Contesta Lucía: sí, sí. ¿Me dirá su nombre? No le había dicho su nombre. Yo soy la señora del rosario. Tengo muchas peticiones de muchas personas. ¿Se las concederá? Estaba como en la lista de aquí, ¿verdad? Algunas serán concedidas, otras las debo negar. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben de ofender más a nuestro Señor, ya es ofendido demasiado. Y eso es todo lo que tiene que pedir. Y contesta la Virgen: no hay nada más. Mientras la señora del Rosario se eleva hacia el este, ella tornó las palmas de su mano hacia el cielo oscuro. Aunque la lluvia había cedido, nubes oscuras continuaban oscureciendo el sol, que de repente se escapa entre ellos y se ve como un suave disco de plata. Y entonces grita Lucía: ¡miren el sol! Entonces el sol empezó a girar y se empezó a venir encima de la gente y ¡ah! Bueno, después la Virgen desapareció. Ahí se aparecen distintas imágenes, pero esto fue documentado. Había 70,000 personas presentes
y es lo que se conoce como la danza del sol. El sol temblaba, la multitud presentó un prodigio diferente, el ahora conocido como famoso milagro del sol. El sol temblaba, hizo ciertos movimientos repentinos fuera de las leyes cósmicas. El sol danzaba de acuerdo con las expresiones típicas de la gente. La gran mayoría admitió ver al sol danzando y temblando. Otros afirmaban que habían visto el rostro de la Virgen Santísima. Otros juraron que vieron al sol girar como una rueda que se acercaba a la tierra como si fuera a quemarla con sus rayos. El sol tenía como un velo de gasa transparente que hacía fácil el mirarlo fijamente. De todas las bocas se escuchó un gemido y las personas cayeron de rodillas en el suelo fangoso. La gente lloraba y oraba con la cabeza descubierta ante la presencia del milagro que tanto habían esperado. Bueno, este fue el milagro. Ahora ya nada más menciono, ustedes han oído del tercer secreto de Fátima, que así literalmente no se pudo conocer sino hasta mucho después. Lo voy a leer rápido. Dice: escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre nuestra. Después de las dos partes que ya he expuesto, o sea, la primera parte era la visión del infierno, era un secreto, lo dijeron mucho después, y la segunda parte, el rezo y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, y el tercer secreto es este. Al lado de Nuestra Señora, dice, después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, es la 24. Un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante como se ven las personas en un espejo pasando ante él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto el obispo vestido de blanco por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de fuego. Bueno, y luego dice ahí, bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Bueno, el tercer milagro de Fátima básicamente se concentra en que después de la guerra, una gran persecución que dejaría ciudades enteras en ruinas y los sufrimientos de ese obispo de blanco, que es el Papa, que está íntimamente relacionado con Rusia, porque el Papa, ustedes acuérdense que arregló todo lo que significaba para la Iglesia de Polonia el quitarse el yugo de los comunistas. Y luego, pues, el martirio del Papa es, aquí en la profecía dice que sería muerto, y lo que interpretan es que la oración del rosario puede modificar los designios de Dios en esa línea. Entonces, pues ese elemento, bueno, a ver, ya terminamos con esto. ¿Cuál es el mensaje de Fátima? El mensaje de Fátima es que hay que hacer oración, que hay que hacer penitencia, que hay que tener en cuenta que a veces nos la pasamos muy chiquitiguao, sin saber que de verdad hay mucha gente
pues está fuerte el término, que se va al infierno. Esa es verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no, porque pues no quieren vivir sino ofendiendo a Dios, porque es lo que dice, el corazón de mi hijo está muy ofendido. Gran parte del mensaje de la espiritualidad de la cruz es pedir por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Bueno, entonces miren, vamos a terminar con, nos ponemos un segundito de pie. Y vamos a hacer esta oración que el ángel enseñó a los niños de Fátima. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e indiferencias por medio de las cuales Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón, y por el Inmaculado Corazón de María, os pedimos humildemente por la conversión de todos los pobres pecadores. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Con María todo, sin ella nada. Bueno, pueden sentarse. Vamos a hacer un paréntesis y a continuar la fiesta, muchachos.